Aquí nos encontramos para la revista La Movilidad y nos encontramos el día de hoy con el doctor Álvaro Durán. Al señor Álvaro Durán, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Ojalá que pueda ser que podamos comentar cosas que sean de utilidad y de interés para todos los lectores de su revista. Bueno, por lo menos comencemos de una vez con las preguntas. Y quisiera preguntarle primero sobre cómo llegó a ser el estructurador legal de la primera línea del Metro de Bogotá. La estructuración de ese proyecto fue coordinada por la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una entidad mayoritariamente pública que se dedica justamente a estructurar proyectos y a financiar proyectos de infraestructura en el país. Una entidad técnica, reconocida, respetada, y fueron ellos los que, en virtud de un convenio con el distrito, primero con el IDU y después con la empresa Metro de Bogotá, cuando ya esta fue creada, asumieron la coordinación de la estructuración. Para eso hicieron concursos para contratar el componente técnico, para contratar el componente financiero y para contratar el componente legal. Nosotros nos presentamos a ese concurso del componente legal conjuntamente con otra firma de abogados internacional, porque se exigía experiencia internacional, que es Garrigues y Durán y Osorio fuimos los escogidos, los ganadores del concurso, y por lo tanto fuimos los estructuradores. Yo asumí el rol de director local en Colombia del proyecto de la estructuración de la primera línea Metro de Bogotá. Listo. Y bueno, y por lo menos como comparado con otros proyectos que se han intentado en Bogotá a lo largo, pues sobre todo como de la historia reciente, comienzos de los 2000, en esos distintos proyectos, ¿cuál es la principal diferencia que tiene el proyecto actual que quedó contratado? Enormes diferencias, empezando por su tamaño. La primera línea Metro de Bogotá es un proyecto que requiere alrededor de 4 billones de dólares de inversión, lo que se llama el CAPEX. Solamente las inversiones en la infraestructura del material rodante ascienden a esa suma enorme. Y por lo tanto, ningún proyecto individual en Colombia, no en Bogotá, en Colombia, ha tenido, en infraestructura de transporte, ha tenido ese tamaño, ese valor, esa importancia también, porque no es solamente el costo, sino el impacto que puede tener y que seguramente va a tener este proyecto. Así que la primera diferencia es el tamaño. Un proyecto ambiciosísimo, que no teníamos antecedentes. Quizás lo más reciente de las cosas que se han hecho en Bogotá en infraestructura de transporte, que valga la pena destacar que efectivamente se ejecutó, fueron las troncales de Transmilenio, particularmente unas en donde nosotros también participamos, que fue la llamada fase 2, las calle 13 Américas, que fueron 4 contratos, contratos de obra, porque había plata dentro de los recursos dispuestos para ese componente de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, y después NQS y SUBA, 7 contratos de concesión, fue con financiación privada. Todos esos contratos, para fortuna de Bogotá, salieron muy bien. Fue una inversión muy grande, para ese momento cerca de 2 billones de pesos, concentrada en pocos años en Bogotá, y eso salió muy bien. De esas yo le llamo fantasmas, porque de esos proyectos nadie habla, porque no hay nada que criticar. No hubo sobrecostos, no hubo pleitos, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí funcionan. Ahí la NQS y la SUBA son quizás unas de las pocas proyectos que se pueden llamar en verdad autopistas urbanas en Bogotá. Y la calle 13 hasta Puente Aranda, que fue lo que se hizo de Transmilenio, y después continuar por las Américas, también han funcionado muy bien. Las losas no se desportillan, no hay los problemas que hubo en las fase 1, que fueron los de la Caracas y la autopista, o en la fase 3, la 10ª y la 26, que también tuvieron muchos problemas. Esa fase 2 funcionó muy bien. Ese es el antecedente de inversiones grandes en infraestructura de transporte en Bogotá antes de la primera línea metro. La estructura del contrato es diferente a cualquier otra que se haya hecho. Por su tamaño exigía ser tremendamente creativos en crear
estructuras financieras que permitieran lograr que el proyecto fuera financiable, un proyecto tan grande, que hubiera interesados, que se presentaran propuestas, lo cual en efecto sucedió. Era muy difícil y muy retador obtener propuestas porque se decidió que fueran integrados todos los componentes. Eso se hace en el mundo en ocasiones, no siempre se hace, pero en este caso se evaluó que era la mejor manera de ejecutar este proyecto tan ambicioso, dado que en Bogotá no tenía ninguna experiencia, no la tiene todavía, en haber construido eso. La empresa Metro es una empresa joven y por lo tanto era mejor que el riesgo de interfaz, el riesgo de que todos los componentes funcionen unos con otros, estuviera a cargo del contratista privado. Pero eso hacía difícil que se juntaran los diversos componentes para hacer una propuesta, porque tenía que juntarse proveedores de material rodante, proveedores de sistemas metroferroviarios, constructores de obras civiles, operadores de sistemas metro. En este caso se logró, hubo 7 solicitudes de precalificación, 6 fueron precalificados, 2 presentaron propuesta, y la propuesta ganadora, dada esa tensión competitiva, implicó un ahorro de aproximadamente 1,5 billones de pesos para Bogotá. Bogotá se ahorró 1,5 billones de pesos, dada la competencia, porque el proponente ganador presentó una propuesta económicamente más adecuada que el segundo, lo cual, repito, implicó ese ahorro tan importante para Bogotá. Interesante. Y sobre todo como volviendo a Transmilenio, como manejó lo que fue dentro de la fase 2 de pues, la estructuración legal, si mal no estoy. Por lo menos como viendo obviamente lo que es Transmilenio hoy, pues en ese momento, pues claro, era una necesidad de la ciudad, porque estamos saliendo de la guerra del centavo, estamos saliendo de la ultra competencia que había entre los buses municipales, pero por lo menos hay una cosa que no sé si a usted le parezca, pero por lo menos a día de hoy se dice que Transmilenio, que pues ha sido una solución para la ciudad, ha sido una solución de movilidad para la ciudad, pero como que se ha quedado corto para la demanda real de una ciudad de casi 8 millones de habitantes, que ya nos estamos acercando inclusive a los 9 millones de habitantes. Por lo menos, ¿cómo vería usted esa falta de expansión, o por lo menos si ve el panorama de Transmilenio como justo para las necesidades de la ciudad? Ahí hay varios comentarios que hacer. El primero es que esas discusiones deberían ser estrictamente técnicas. Por desgracia son a menudo ideologizadas. Es como que se habla de eso como una de las banderas de un partido político, de una propuesta política en particular. Eso creo que es un error. Es un error que los bogotanos estemos votando simplemente con base en eslogans de si debe haber transporte férreo, o transporte por bus, o el BRT, o si debe haber un tranvía ligero. Los votantes no tenemos en general acceso a un análisis técnico sofisticado para tomar una decisión informada. En general, las políticas públicas en temas tan importantes como estos, en donde es vital ser eficiente, ahorrar dinero, prestar el mejor servicio, deberían estar sujetos a la evidencia y no a los eslogans, sino a la ideología. Aquí nadie debe llamarse promotor de los buses porque le parece que esa es una buena ideología, o promotor de los trenes porque le parece que esa es una buena ideología. Todo eso debería estar basado en la evidencia. Efectivamente parece que la evidencia, yo no soy técnico, pero el conocimiento que tengo de los proyectos, ya muchos años trabajando en infraestructura, la evidencia indica que un sistema como el metro es un sistema requerido en Bogotá por su enorme capacidad, que suele ser mayor a la de los Transmilenios. Pero eso no quiere decir que desconozcamos el avance tan importante que los sistemas BRT, es como se denominan en el mundo, Post-Rapid Transit, los sistemas como el de Transmilenio, que Transmilenio fue pionero después de Curitiba en Brasil. Transmilenio fue pionero en Latinoamérica y un poquito en el mundo. Un sistema que fue además muy exitoso, que a pesar de las limitaciones de un BRT comparadas con un metro, produjo una capacidad enorme de movilizar pasajeros.
No quiero afirmar, no tengo elementos para hacerlo, que su capacidad es igual o mayor a la de algunos, a la del metro. He oído y he visto estadísticas que implican que en verdad sí es así, comparado con ciertos metros, no con otros metros, así que depende. Repito, esto no debería ser una cosa de opiniones ideológicas, sino de evidencia, de análisis técnicos y tomar las decisiones que mejor correspondan, visto los costos-beneficios. Para eso hay metodologías en el mundo de la consultoría y de la toma de estas decisiones, metodologías probadas, rigurosas, que permiten tomar las mejores decisiones. Esas metodologías fueron aplicadas en el caso de la primera línea metro para escoger si era mejor idea hacer un solo contrato o contratar aparte varios componentes, como se ha hecho en Ecuador. Por ejemplo, en Quito se contrató la obra por una parte, el material rodante por otra, la operación por otra. Y la verdad es que aunque terminaron las obras, allá están con problemas importantes para la operación inicial, la operación comercial. Llevan bastantes años en que han terminado las obras y no han podido empezar la operación comercial. Ese es parte del riesgo de interfaz al que yo me he referido. La línea 12 de México, que también la estuvimos analizando con mucho cuidado, es un ejemplo también de los problemas del riesgo de interfaz, de contratar diversos componentes con diversos actores. Allá ha habido muchísimos problemas, incluso uno muy trágico, y fue el accidente de hace un par de años, donde murieron muchas personas porque se colapsó el viaducto, que es uno de los tramos de esa línea 12. La línea 12 de México tiene tramos elevados y tramos subterráneos. Colapsó uno del viaducto y ahí comenzó a evidenciarse que el constructor decía que la razón del colapso era por mal mantenimiento, y el que hacía el mantenimiento decía que era por mala calidad de la construcción. Y ahí se queda esa discusión. Nosotros preferimos evitarla después de un análisis multicriterio muy riguroso, muy sólido, basado en literatura especializada alrededor del mundo de cómo se deben tomar estas decisiones. Se resolvió que fuera un solo contrato que incorporara todos los componentes para que el riesgo de interfaz fuera manejado por el contratista y no le cayera a la entidad pública, y no hubiera esas discusiones sobre quién tiene la culpa, que son comunes en estos proyectos. Antes que un contratista diciendo que es el otro el que tuvo la culpa, preferimos tener un solo contratista que no tenga disculpa alguna frente a la empresa Metro, y la empresa Metro tenga el derecho de exigirle a ese único contratista que todo funcione armónicamente, que no se caiga la infraestructura porque es que la culpa la tuvo el otro, o que, como pasó también al origen de la línea, en inicio de la operación de la línea 12 de México, las ruedas de los material rodante no eran compatibles con el alineamiento de los rieles, y tuvieron que parar después de 6 meses la operación para corregir y volver a tender unos rieles. Eso es lo que no queremos aquí. Es un solo contratista el que debe responder por todo, y todo debe funcionar de manera armónica de cara a la entidad pública y no le puede costar un centavo más. Puede que haya problemas, siempre los hay, pero los debe corregir por su cuenta y riesgo el contratista en la estructura que hicimos, en el esquema que diseñamos. Listo. Y bueno, por lo menos como hablando ya como un poquito como de esos problemas que hay pues con este cambio de gobierno, pues el año pasado pues el presidente Gustavo Petro ha estado como tratando de buscar de diferentes maneras cómo cambiar en parte como que el metro sea subterráneo y no elevado, a pesar de que pues se contrató como un metro elevado. O sea, como se tenía previsto un cambio de esta naturaleza o una intención desde el gobierno nacional de un cambio de esta naturaleza. No sé si es del gobierno nacional, y depende de qué gobierno nacional. Evidentemente este gobierno nacional sí tiene esa idea y la ha planteado de manera muy insistente. Pero en la estructuración en absoluto se plantea una cosa como esas. Uno planea estos proyectos suficientemente, se hicieron diseños a nivel de factibilidad, que es lo que exige la ley, incluso se fue un poquito más allá, con expertos que definieron, después de comparar las varias alternativas, incluida
La del metro subterráneo, que había sido diseñada también a nivel de factibilidad y solo hasta nivel de factibilidad, no a nivel de detalle, como equivocadamente lo ha afirmado el presidente en sus tweets y en sus mensajes. Eso es un error, no corresponde con la realidad. A nivel de factibilidad fue comparado por unos expertos técnicos contratados para el efecto, en este caso una compañía que es una consultora muy reconocida, que se llama Sistra, que es de propiedad pública, entre otras cosas, pertenece al Metro de París y a la Agencia de Trenes de Francia. Y esa consultora fue la que consideró que la relación costo-beneficio, que el mejor esquema era el del metro elevado para su momento, teniendo en cuenta los costos, las características, comparó las alternativas, repito, miró esta que había sido diseñada en gobiernos anteriores, no solamente del gobierno de la alcaldía del hoy presidente Petro, sino algunos otros, y concluyó que lo mejor era hacer el proyecto como fue contratado. Una vez definido eso, ya no es momento de estar tomando decisiones distintas, salvo que hubiera una situación extrema de fuerza mayor que hiciera pertinente hacer ese cambio. De otra manera, ya no es el momento de esas discusiones. Y ahí se aparece un poco lo que ahorita advertía yo, son discusiones ideológicas. Esto tiene que ser con base en la evidencia, esto tiene que ser con base en decisiones técnicas. No puede, el presidente pues es el presidente y merece el respeto de los colombianos como presidente que es, pero hasta donde yo sé no es experto en sistemas metro, ese no ha sido su formación, no se ha dedicado a estudiar ese tema, y entonces hacer un planteamiento tan radical como que es que el proyecto como está concebido es un esperpento, son palabras que ha usado, pues no tiene ningún sustento en evidencia distinto de un planteamiento ideológico, político, que es muy extraño y muy pernicioso, que se discuta de si debe ser elevado o subterráneo con argumentos políticos. Este fue elevado porque así se consideró. La línea 2 la definieron subterránea, maravilloso. Los subterráneos tienen unas características, los elevados otras, tienen unos costos unos, otros costos otros, unos riesgos uno, otros costos uno, otros riesgos otro, y en cada caso se toman las decisiones que sean pertinentes sin consideraciones políticas y sin prejuicios, deben tomarse con consideraciones puramente técnicas. Eso explica que en el mundo haya muchas líneas que son elevadas, muchas líneas que son subterráneas, muchas líneas que son a nivel, hay líneas mixtas que son subterráneas, elevadas y a nivel, hay de todas las combinaciones, en todas las ciudades del mundo que tienen metros, eso pasa, no es que en todas partes sea subterráneo o en todas partes sea elevado, hay de todo en el mundo y esas decisiones se deben tomar, repito, basados en la evidencia, con soporte técnico, pero no llevarlas a la discusión de eslogans políticos, que eso flaco favor le hace al desarrollo de la movilidad en Bogotá. Claro, y pues sobre todo como lo que usted decía, pues inclusive en varias ciudades, yo he estado por ejemplo en Londres, que pues, o sea, si hablamos en temas de metros, en parte es como un poco la meca de lo que son los metros y sobre todo esa variabilidad de los metros subterráneos y también elevados. O sea, una misma línea puede, o sea, en las periferias de la ciudad, ser elevado y ya dentro del centro de la ciudad ya ser subterráneo, por lo que se configuraron así, por lo que se construyeron así desde un comienzo. Pero bueno, por lo menos como quisiera como también, o sea, como que ahondar un poquito como que en esas otras experiencias de infraestructura, pues tanto aquí como en Colombia, como en otras partes del mundo que han tenido a usted como o director a la cabeza o pues en las cuales ha participado y sobre todo como dentro más desde la infraestructura de transporte férreo, como cuáles son esas otras experiencias que lo han ayudado a, por ejemplo, estructurar la primera línea del Metro de Bogotá. Mire, nosotros, esta firma ha trabajado muchísimo en proyectos de infraestructura, probablemente desde el punto de vista de estructuración de proyectos de infraestructura somos la firma que más ha participado. Hemos tenido suerte de estar en proyectos que por lo general han salido bien, han salido razonablemente bien, han salido exitosos. Hay otros que han tenido problemas sin duda,
pero hemos estado en los proyectos más icónicos de este país. El tema férreo en Colombia, el problema que tiene es que es muy poquito. Aquí hay muy poquitos proyectos férreos. Claro. Hay solamente 2 líneas importantes con algunas ramales, pero hay 2 líneas que son la de la red férrea del Atlántico, así se llama, y está la red férrea del Pacífico. Esas fueron concesionadas hace muchos años. La firma participó en la estructuración de esos proyectos. La línea férrea del Atlántico fue objeto de una modificación muy importante hace ya unos años, en donde se desafectó desde Chiriguaná al sur para que quedara casi que exclusivamente el tema carbonero. Y ahorita se está haciendo una estructuración para incluir Chiriguaná hasta La Dorada. La línea férrea del Pacífico ha tenido muchos problemas porque su trazado no fue adecuado, así que no es económicamente razonable su uso. Se ha planteado trazados, nosotros hemos estado allí analizando trazados alternativos para la red férrea, unidos en uniones temporales con expertos técnicos como AECOM, que es una de las firmas más grandes de consultoría del mundo. Además de haber sido los estructurados de las primeras concesiones férreas, las que ya le enumeré, estuvimos en todo el proceso de FENOCO cuando se transformó, desafectando la parte sur de esa red férrea del Atlántico, de Chiriguaná hacia el sur. Estamos, ya lo dije, estructurando la concesión, la APP, para La Dorada Chiriguaná. Estamos estructurando la concesión para la APP para la línea del Carare. Fuimos los estructuradores de la primer proyecto que se pueda llamar tren de cercanías en Colombia, que fue el Regiotram de Occidente. Nosotros fuimos los estructuradores de eso, seguimos acompañando a la empresa férrea regional en la ejecución de ese proyecto. Tuvo un revés que esperamos se supere, y es que sin demasiada argumentación la ANLA negó la licencia ambiental para ese proyecto. Eso es un pesar, pero esperamos que se supere. Estamos estructurando también, esta firma, en la parte legal, el proyecto de Regiotram del Norte. Ahí hay una discusión con el gobierno nacional, también importante, porque el gobierno nacional pide que esa estructuración incluya el uso mixto de la red férrea para carga y para pasajeros, mientras que la visión de Bogotá, de la alcaldía, es distinta. Es una visión que a mí me parece muy interesante y que tiene soporte también en mucha evidencia, y es que cuando se trata de una vía que es urbana en buena parte, como esta, pues no cabe hacer tránsito mixto de trenes de carga y de pasajeros. Son incompatibles. Cuando hay fuerte uso de un tren urbano, no suele incorporársele la posibilidad de carga, sino que se dedica exclusivamente a pasajeros. Discusión que es una de las varias discusiones que tiene ese proyecto. Así que en lo poco que hay fuimos asesores de la empresa Metro de Medellín para algunos de sus proyectos hace años, ya no los usamos. Hicimos la estructuración del tranvía de la calle 80 de Medellín también. No hay muchos proyectos férreos en Colombia, pero en los pocos que hay estamos haciendo el tren de cercanías de Cali también. Así que en los pocos que hay, casi que en todos hemos participado de una u otra manera. Y por supuesto, para estructurar el proyecto de la primera línea Metro Bogotá, estuvimos analizando las experiencias en todo el mundo sobre estructuración reciente de líneas metro. Y la estructuración técnica contaba con Sistra, la compañía a la que me referí, con Ingetec, una compañía también de mucho prestigio de consultoría en Colombia. En la parte financiera estaba KPMG, pues una consultora con presencia en todo el mundo, y Structure, que es una consultora local también muy activa en estos proyectos. Nosotros, ya lo dije, estábamos con Garriga y nosotros, así que teníamos una fácil acceso a conocimiento internacional de cómo se estructuran estos proyectos, cómo se elaboran.
estuvimos mirando, estuvimos en Londres mirando cómo se hacen las cosas allá, estuvimos en el Perú conociendo cómo se hacen los proyectos allá, conocimos a fondo lo de Sao Paulo, lo de Chile. Chile fue algunos miembros del grupo del Metro de Santiago fueron asesores de la primera línea del metro. Ahí se juntó un grupo de asesores impresionante, además de los expertos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones, que son financiadores de ese proyecto, y cuyos expertos estuvieron proponiendo buenas prácticas en estos proyectos, aportando una cantidad de buenas ideas para hacer este proyecto lo mejor posible. Así que tuvimos comparación con todos los proyectos del momento, conocimos en detalle cómo se hace eso en todas partes del mundo, en la región. Creo que el nivel de información con el que se tomaron las decisiones para la primera línea metro es inusual. Fue una planeación realmente impresionante. Listo, doctor. Y bueno, ponemos como ya una última pregunta y es, ¿cómo ve el futuro de la movilidad, sobre todo desde el aspecto de transporte público y su infraestructura de Bogotá? O sea, ya con esos proyectos de Regiotram, ya con primera línea del metro, ya pues por ejemplo un cable aéreo que está pensando de hacer de Reencuentro Monserrate. O sea, ¿cómo vería la movilidad en Bogotá desde su perspectiva? Hay señales buenas, auspiciosas. Después de tantos años lograr contratar el metro y que se esté ejecutando un contrato, un proyecto que va en ejecución, incluso, según se ha dicho públicamente, por encima de lo que estaba previsto para este momento, así que el proyecto va razonablemente bien. Estos proyectos complejísimos. Nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, muy detallado de la línea 2 del metro de Lima. Ese es un proyecto que tiene realmente problemas. Comparado con eso, nosotros vamos extraordinariamente bien. Ya le comenté lo de Quito, el problema de Quito, etc. Así que vamos bien. Hay señales auspiciosas. Está avanzando la estructuración de la segunda línea del metro, está financiado. Está contratado Regiotram de Occidente, está en estructuración Regiotram del Norte y están en ejecución unas troncales adicionales de Transmilenio. Les repito, mientras que las decisiones se tomen técnicamente basadas en la evidencia, seguramente vamos a ir por el buen camino. Hay mucho que solucionar. Bogotá tiene unos problemas terribles de movilidad, tienen que solucionarse. Y yo creo que todo debe contribuir a esa solución. No hay que enfocarse en una sola cosa, no hay que enamorarse, porque esto no es cosa de enamoramientos, sino de análisis sensato, tranquilo, frío, con números, con pruebas, etc. Y a irse por el camino que toque. Había un plan originalmente planteado de hacer una inversión muy fuerte en troncales de Transmilenio. Nunca se llevó a cabo ese plan. Entonces, calificar que el sistema BRT en Bogotá no ha funcionado, creo que es un error enorme. Ha funcionado impresionantemente bien, pero debería haber funcionado mejor si se hubieran hecho las inversiones que estaban planteadas y que no se han hecho. Insistir con esas inversiones, si es que el análisis técnico lo dice, insistir con más líneas metro, eso me parece absolutamente vital. Mecanismos alternativos, pero que son de una importancia enorme y cada vez la demuestran más, como el que usted se refirió a los cables. Bogotá ya tiene unos en donde nosotros también hemos participado, el de San Cristóbal. Pero insistir en eso, ampliar esa cobertura es importantísimo. Está el tema de las bicicletas, que creo que ha venido mostrando sus bondades. Las bicicletas de alquiler, eso es una cosa que se está usando en el mundo. Bogotá tiene una de las mayores redes de ciclorrutas del planeta, eso hay que aprovecharlo. Tiene unas condiciones buenas, es relativamente plana, salvo cuando se acerca uno a las montañas. Eso permite el uso de la bicicleta. Así que hay que enfatizar en todo y no descuidar nada, y no ideologías, sino decisiones técnicas, y ojalá de estas cosas se hablara poquito en campaña y se hablara más en los escenarios de decisiones técnicas que otra cosa.
Listo, doctor Durán, muchísimas gracias por tu tiempo y también el espacio. Bueno.